Ahora sí, Oscar, empecé. Bien. Entonces, el tema que tenemos para ahora, pues, es este de cómo dar fruto. Y prácticamente lo que tenemos es un estudio de la parábola del sembrador. Y tal vez una de las cosas que nosotros vamos a ver ahorita con esta parábola es de que en esta cuestión de cómo dar fruto, no solamente podemos aprender del que sí hizo las cosas bien, sino que también, por ejemplo, podemos aprender del que hizo las cosas mal, precisamente para ver, bueno, y este sujeto que hizo las cosas mal, ¿en qué se supone que en qué se supone que se equivocó para que las cosas le hayan salido de esa manera, ¿no? Entonces, por eso es de que vamos a hacer una revisión. Vamos a hacer una revisión de los 4 lugares donde cayó, pero fíjese que tal vez uno de los detalles interesantes es de que lo vamos a hacer utilizando precisamente un principio de la interpretación bíblica que se llama de pasajes paralelos, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar ese principio y vamos a darnos cuenta precisamente de qué es lo que sucede cuando nosotros venimos y ocupamos eso. Recuerde también, como siempre, de que todos podemos participar con preguntas o con opiniones acerca del tema que estamos tratando, ¿verdad? Así que esa va a ser una situación que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, fíjese que, por ejemplo, hablando acerca de cómo dar fruto, tal vez lo primero que vamos a ver son los detalles generales de la parábola. Y le vamos a pedir ahí a nuestro hermano Jaime Rivas si nos ayuda con la lectura, por favor, Mateo 13 del 1 al 9. Hermano Jaime Rivas, si nos ayuda, por favor, con la lectura. Con gusto. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Palabra de Dios dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y a toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, por parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Muy bien. Fíjese de que ahí, digámosle así, que lo que podemos ver, pueden ver de que las diferentes situaciones que se dieron, ¿no? Aquí básicamente lo que tenemos es la forma en la que el Señor explica la parábola, pero fíjese que hay algunos detalles bien interesantes y que tal vez son los que quiero llamar su atención, tal vez antes de que comencemos ya a ver los detalles específicos. Uno tiene que ver con lo siguiente y estos puntos importantes que vamos a mencionar. Fíjese que, por ejemplo, una de las cosas que dice Marcos 4:13, aquí pues una de las cosas que vamos a hacer es ver los 3 relatos, tanto el Evangelio de Mateo como el de Marcos y como el de Lucas. Y fíjese que en el relato de Marcos se da una situación bien interesante. Es el hecho que el Señor dice, no entendéis esta parábola, dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir entonces de que si nosotros entendemos la parábola del sembrador, permítame que hay algunos que están, Si gusta, me acercó para ayudarle, pastor. ahorita, déjeme ver, quiero ver. Mire si ya le aparece la opción. Sí. Sí, va, ok. Sí, Entonces le decía que una de las, le voy a poner porque dice el hermano Hernán que ya está esperando. Y aquí le voy a poner que admitir. Entonces le decía, una de las cosas que pasa precisamente con la parábola del sembrador es esta situación que dice el Señor acá, dice, hablando, porque los discípulos le preguntaron de que, bueno, y la parábola del sembrador, ¿qué se supone que significa? Y es bien interesante, pues, la respuesta del Señor que les dice, bueno, le dice, si ustedes no entienden esta, ¿cómo se supone que van a entender todas las demás? Pues? Entonces, en ese aspecto, si vea lo importante que tiene
precisamente el que nosotros podamos entender adecuadamente esta parábola, porque esta prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene la llave para poder entender todas las otras. Entonces, eso hace precisamente que el entenderla sea una situación bien especial. Y fíjese de que una de las cuestiones, por ejemplo, sobre por qué Jesús explicaba con parábolas, en parte tiene que ver, por ejemplo, por la cuestión de la facilidad. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, de que para el Señor era más fácil explicar con una imagen que explicar una definición. Entonces, para ellos, pues como que era más fácil entender, bueno, mire, y qué se supone que hace un sembrador, cómo es que cae la semilla. Entonces, hay una serie de situaciones que para ellos les era más fácil entenderlo con una parábola. Y fíjese que también las parábolas tienen otra situación, que esta es un poco más tremenda. Mire, Oscar, si nos lees, por favor, esa cita de Mateo 13, del 13 al 15. Mateo 13 al 15. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viviendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Correcto. Entonces la otra, vaya, vemos dos situaciones. Primero el hecho de que dice la parábola, mire qué es lo que tiene. En el caso específico, de la parábola del sembrador, ¿qué es lo que hace? Sirve para entender todas las demás. Y la otra situación tiene que ver precisamente con este pasaje que Oscar nos acaba de leer, en el sentido de que dice, bueno, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Por qué es que yo les tengo que hablar por parábolas? Porque aún poniéndolas así de fácil, aún poniéndolas así de sencillo, no entienden. O sea que en ese aspecto como que es un poco retador el asunto, ¿va? sobre por qué era que el Señor explicaba por parábola. Ya ve que, por ejemplo, en el caso de Nicodemo, ¿qué es la situación que se da? Que en el caso de Nicodemo, inclusive el Señor en algún momento le tuvo que decir, mira, le dice, y eres tu maestro de Israel y no sabes esto. O sea, se daba aquella situación. Imagínese usted si aún ese sujeto, con toda esa preparación, todavía se veía en dificultades. Y a veces el problema es de que esas dificultades provienen, a veces, por ejemplo, de los prejuicios, a veces provienen un poco de tal vez de nuestro trasfondo, ¿no? De que tal vez se nos ha enseñado de una manera y quieras o no, cuando alguien viene y se nos sale del libreto, pues entonces como que no deja de poner en qué pensar, ¿va? Entonces es por eso de que tenemos esas dos situaciones sobre el uso de las parábolas. Primero lo que dice el Evangelio de Marcos, que la parábola del sembrador es clave para entender todas las demás, todas las demás. Ese es un asunto bien importante. Y la otra situación tiene que ver precisamente con eso que el Señor dice, mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Dice, ustedes viendo ven y no entienden. No entienden. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso a la hora de las horas, pues, venía a significar problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si nosotros venimos y ya comenzamos a ver los específicos sobre la parábola del sembrador? Todos conocemos la parábola en el sentido de que dice que el sembrador salió a sembrar. Bueno, Jaime la leyó hace un momento. Y que dice que una parte cayó junto al camino, dice una parte cayó entre las piedras, una parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, el que cayó junto al camino. Y aquí está precisamente lo que yo les estaba comentando, que vamos a utilizar un principio de interpretación bíblica que se llama el principio de pasajes paralelos. ¿Qué pasa con este principio de pasajes paralelos? Que una de las cosas que nos dice este principio es, mire, si hay un pasaje que se repite varias veces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Para efecto de poder tener una comprensión exacta de qué es lo que pasa, tenemos que leerlo todas las veces que aparezca. Y mire cómo lo vamos a hacer. Vea de que ahí en la pantalla está el que cayó junto al camino, pero note una cosa, que está la narración de Mateo, está la narración de Marcos y está la narración de Lucas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos aplicar este principio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner cabal así las tres narraciones para efecto de poder entender qué es lo que sucede. En el caso de los evangelios, pues gracias a Dios está la armonía esa de los cuatro evangelios, ¿no? La que se ocupa
la que se ocupa en el Colegio de Teología. Pero sí, digamos, si usted quiere hacerlo como una cuestión muy aparte, como una cuestión muy personal, una de las cosas que hay que hacer es esto. Hermano Hernán, hágame un favor, lea pero solo la narración de Mateo 13, no lea las otras dos, solo la de Mateo 13. Amén, pastor. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Correcto. Observe una cosa. ¿Por qué razón? Vaya, como lo que estamos viendo es cómo dar fruto basándonos en la parábola del sembrador, pero no solamente viendo los casos de éxito, sino que también viendo los casos de fracaso. ¿Qué pasó con el que cayó junto al camino? Cuando el Señor explica qué significa eso, vea qué interesante lo que dice y lo que el hermano Hernán nos acaba de leer. Cuando alguno oye la palabra del reino y qué sucede, no la entiende. Entonces, a veces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema a veces? ¿Por qué la predicación se echa a perder? Se echa a perder porque la gente no está entendiendo lo que le estamos diciendo. ¿Por qué razón, por ejemplo, a veces puede la gente no entender? A veces puede no entender lo que nosotros les estamos diciendo. Fíjense que a veces, vaya, a veces hay ciertas cosas que digamos son como de ambiente y a veces hay ciertas cosas en las que los pastores tenemos la culpa. En el caso de las cuestiones de ambiente, por ejemplo, usted se fija de que una de las cosas que a veces a los músicos les gusta es oírse ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como tal vez el de la guitarra eléctrica se quiere oír, como el de la batería se quiere oír, entonces a él no le importa que los demás no se oigan. Pues. Entonces, que a la hora de las horas, ¿en qué viene a caer eso? En que la gente está viendo la bulla, pero no entiende. Pues. Si lo vemos desde el punto de vista de la predicación, se da el otro problema de que a veces algunos de tan judíos que queremos ser, que a veces utilizamos un montón de palabras que le digo, la gente los escucha más si es una persona que llega por primera vez, si es una persona que no está acostumbrada a escuchar ese tipo de terminología. Claro, a nosotros tal vez, digámosle así, que tenemos cierto tiempo de estar en los caminos del Señor, si a nosotros se nos habla de Jehová Rafa, mire, Jehová Rafa significa Jehová nuestro sanador. Pues sí, pero porque nosotros tenemos ese trasfondo, pues. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que escucha por primera vez? ¿Qué pasa con una persona a la cual se le está evangelizando? Entonces ahí es donde se da el problema precisamente que dice en el Evangelio de Mateo. ¿Sabe qué es lo que pasa con esa persona? Él está escuchando el mensaje. Él está escuchando el mensaje. Pero ¿qué es lo que sucede? No está entendiendo. No está entendiendo. Por alguna razón, esa persona, o ya sea, o porque el predicador no se está dando a explicar, o porque hay ciertas cosas alrededor, como por ejemplo, tal vez el sonido o no es muy fuerte, o es demasiado fuerte, o hay mucha, o por ejemplo, hay mucha bulla que entra de afuera, por decirle algo, porque pasan buses y cosas así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la gente le cuesta escuchar. Entonces, una de las cosas que para nosotros es bien importante es precisamente el asunto ese, mire, que debemos de hacer nuestro mejor esfuerzo, debemos de lucirnos, si usted quiere verlo de esa manera, para que la gente entienda, para que la gente entienda. Fíjese que, por ejemplo, en el relato de Marcos, miren lo que dice, en el relato de Marcos dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Claro, usted lee la narración de Marcos y dice, ¿y cómo es posible que Satanás puede quitar la palabra del corazón? La puede quitar porque como la persona no la ha entendido, la persona no la ha entendido, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí entonces ya se da ese problema de que como la palabra no la ha entendido, no ha empezado a obrar en la vida de la persona. Hermana Ana Morales, si nos hace el favor de leer la narración de Lucas, la columna donde dice Lucas 8:12, si nos hace el favor de leer esa cita. Sí, amén. Sí, amén. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Vea que en ese aspecto, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objetivo final, por decirlo así? ¿Cuál es el objetivo final por el cual la gente debe de escuchar la predicación? Es para que crea y se salve. Ese debe ser el objetivo final. Pero ¿qué es lo que sucede?
como por alguna razón, ya sea o porque nosotros no nos estamos explicando o porque nosotros queremos jugar muy de coquetos, entonces, ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, lo que sucede es que la gente no entiende, pues. La gente no entiende. Entonces, uno de los principales puntos, en este caso, por ejemplo, de la persona que cae junto al camino, es que nosotros debemos de hacer, pero un esfuerzo. Fíjese que le voy a comentar una cosa. Yo a veces les he dicho esto que les voy a decir a ustedes, a más de alguno de los estudiantes y más de alguno como que le cuesta un poco entender la razón. Y es esta. Cuando usted predique, grábese y óigase. ¿Con qué idea? Con la idea que pueda ver sus errores y corregirse, ¿verdad? Entonces, claro, si no tiene, porque es que mire, lo que pasa es esto, de que por ejemplo usted viene y le pregunta a alguien después de que ha predicado y qué le va a decir, qué lindo estuvo su sermón, si es que estuvo pero bien edificante, ¿va? No, pues sí, claro, está bien que tengan esos gestos de cariño, pero también hasta cierto punto una de las cosas que si lo vemos desde el punto de vista de nosotros, que lo que nosotros andamos buscando es crecer, mejorar lo que estamos haciendo, pues como que necesitamos a alguien que sea un poco crítico con nosotros, ¿va? Entonces, en ese aspecto, bueno, a mí el pastor fundador en alguna ocasión yo le oí mencionar esa situación, el hecho que él decía, hay que grabarse y hay que oírse. ¿Por qué razón? Porque así uno puede ver aquellas cosas que hace bien y aquellas cosas que hace mal. ¿Qué tiene eso como finalidad? La finalidad que tiene es que hagamos las cosas mejor, ¿verdad? Entonces vea en este caso cómo se da esa situación de que el que cae junto al camino, ¿por qué Satanás logra quitar la palabra del corazón? Porque la persona que la escuchó no la entendió, no la entendió. Entonces, ¿cuál es parte del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer? Debemos, pero ponerle toda nuestra energía, toda nuestra cabeza en que lo que vamos a decir, la gente lo puede entender. Ahora fíjese, por ejemplo, mire lo que sucede, por ejemplo, con el que cayó entre las piedras. Siempre volvemos otra vez a la misma situación. Este comparativo de las 3 columnas, si usted quiere aplicar el principio de pasajes paralelos, usted lo puede aplicar en los evangelios, usted lo puede aplicar en Samuel, Reyes y Crónicas. Todos esos libros se prestan para hacer ese tipo de cosas. Se prestan en algunos salmos, Daniel y Apocalipsis, inclusive se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hacer esto para efecto de entender ciertos pasajes bíblicos, la verdad que es importante. Ahora mire, por ejemplo, el que cae, por ejemplo, entre las piedras. Hermana María Julia, si nos lee la narración de Mateo nada más, solo la narración de Mateo. Listo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Correcto. Vea de que aquí en este caso, en el de las piedras, se dan algunas situaciones. Dice que al momento la recibe con gozo, que es lo que nosotros notamos, que es una persona que en algún momento recibió, como por decirlo así, como por emoción, pues, ay, que mire, fíjese que invitaron a un cantante que cantó bien bonito, o fíjese de que hicieron una actividad en la que la gente llegó disfrazada, o vaya a ver, por ejemplo, lo que hubo hace poco ahí en la iglesia, ¿no? De la celebración del día judío, fíjese que celebraron el día judío, entonces, o dieron comida, ¿verdad? Entonces, claro, yo no le digo que sea malo hacer todo ese tipo de cosas, no, no es malo, pero hay un detalle al que nosotros le debemos de prestar atención, y es lo que sucede en este caso, que dice, al momento dice, recibe la palabra con gozo. Usted se fija que tanto la narración de Mateo como la narración de Marcos hacen énfasis en el siguiente punto. Mire, por ejemplo, la narración de Marcos en Marcos 4:17 dice algo bien tremendo. No tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí va al otro detalle que hay que tomar en cuenta sobre por qué es que a veces las personas dan fruto y a veces no. Porque hay personas que tienen raíces y hay personas que no. ¿Qué significa esto de tener raíces? Fíjese que con esto de las raíces pasa una situación.
A mucha gente, por ejemplo, le gusta esa idea de decir, y hasta cierto punto piensan de que al hacerlo no son religiosos, cuando dicen, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Mire, lo siento, pero debería, fíjese. Debería. Bueno, solo, fíjese bien, solo por el hecho de ser cristianos ya pertenecemos a la iglesia, que entiéndase, la iglesia formada por todas aquellas personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya desde ahí ya pertenecemos a la iglesia. Y la otra iglesia, usted se fija, por ejemplo, en el libro de Hechos, que qué fue lo que sucedió con Pablo. Mucha gente piensa, yo quiero ser como Pablo, ¿va? Pero piensan de que ser como Pablo es no darle explicaciones a nadie. No. Y ¿sabe qué es lo que sucedía? Pablo, ¿a quién le daba cuentas él? A la iglesia de Antioquía. ¿Quién lo mandaba a predicar cuando hizo los 3 viajes? Antioquía. ¿Qué hacía después de terminar el viaje? Regresaba a Antioquía y les explicaba lo que había pasado. Entonces, por eso una de las cosas que es bien importante es el hecho de tener raíces. Aquella gente que, por ejemplo, de que mire que cambia de iglesia como cambiarse de ropa, algo anda mal usted. Algo anda mal. Porque una de las cosas que tiene que hacer es precisamente que tiene que tener esa situación de las raíces. Hermano Hernán, si nos lee, por favor, la narración de Lucas. La narración de Lucas. Con todo gusto, pastor. Los de sobre la piedra, solo que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Correcto. Vea que también la narración en Lucas, ¿qué es lo que sucede? La narración en Lucas insiste en el problema de las raíces. Y dice, creen por algún tiempo. Sí, es que fíjese que, por ejemplo, se hizo una actividad para el Día de la Madre, regalaron comida, llegó, mire qué bonito, y verá qué rico los hermanos cómo preparan buena comida, porque es que los hermanos están gordos. Está bien, yo no le discuto eso, pero ¿qué es lo que sucede? Como está nada más el elemento de emoción y no se está echando raíces, entonces a la hora de las horas, ¿en qué viene a convertirse eso? En un problema. Entonces, vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Lo importante que es el hecho de tener raíces en una iglesia. Fíjense que hoy en la tarde nada menos yo venía de una reunión y me dicen unas personas, mire, me dice, hermano, me dice, Dios lo bendiga. Yo pensé que tal vez me conocían tal vez de la iglesia o alguna cosa así por el estilo. Usted se ve que es cristiano, me dice. Sí, le digo, sí soy cristiano, por la gracia de Dios. Es que mire, me dice, nosotros aquí estamos haciendo una iglesia. Este día, o sea, hoy, este día la comenzamos. Y le digo yo, ¿y de quién depende? Me dice, nosotros dependíamos de pasado, nosotros dependíamos de Dante Gebel, hoy dependemos del Señor. Claro, usted oye eso y hasta cierto punto se oye bien espiritual, se oye bonito, pero hay que tener raíces en alguna parte. Hay que tener raíces en alguna parte. Luego fíjense que, por ejemplo, está el tercer caso. Mire, perdón, no sé si en todo esto que hemos estado diciendo, si hay alguna inquietud o aquello de que estamos tan así, tan sesudos de que le estamos entendiendo, pero a la primera de cambio, ¿va? Bueno, pero vamos a asumir aquello de que el que cae otorga, ¿va? El que cae otorga. Pero mire, por ejemplo, el que cayó entre los espinos. Mire el de los espinos. Aquí se da una situación. Hermano Jaime Rivas, si nos lee la narración de Mateo, por favor. La narración de Mateo. Con gusto, pastor, palabra de Dios. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Palabra de Dios. Correcto. Vea de que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí se da la situación de que, mire, ¿qué es lo que sucede? Igual que los otros dos, ¿qué es lo que sucede? Oye la palabra. En el caso de la narración en Marcos, vea que dice que la narración en Marcos dice en el 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas. Vea, fíjese que ahí tal vez hay 3 palabras y por eso es de que le he resaltado un poco la narración en Marcos.
Que la narración en Marcos habla de que qué es lo que sucede en lo que es la vida diaria, es un afán, aquello de que mire que hay que trabajar, que hay que cumplir esto, que hay que cumplir lo otro. Y la otra cosa, cuando habla acerca de las riquezas, es bien interesante que Jesús se refiere a las riquezas como engaño, ¿verdad? Dice el engaño de las riquezas. Y la tercera cosa que dice que afecta, dice, es las codicias de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre es, y bueno, y la narración en Lucas, fíjese que la narración en Lucas agrega un detallito que ni Mateo ni Marcos lo dice. Por eso le menciono de que el principio de pasajes paralelos, ¿qué es lo que nos dice? Veamos todas las narraciones. Mire lo que nos dice Lucas. La que cayó entre espinos dice, estos son los que oyen la palabra. Pero mire qué es lo que dice, pero yéndose. Así estuvo bonito, ¿va? Bueno, gracias por haberme invitado, ya me voy, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de él oye la palabra, pero ¿qué es lo que sucede? Después da la media vuelta y se va. Después da la media vuelta y se va. Entonces, y fíjese que, por ejemplo, vaya, es bien interesante, por ejemplo, por qué el Señor se refiere a las riquezas como engaño. Es precisamente por lo que dice en Eclesiastés 5:12, mire que es la cita precisamente que está ahí abajo en la lámina. Hermana Ana Morales, si nos lee esa cita de Eclesiastés 5:12, por favor. Ya le doy chance, hermano, solo que nos lean la cita. Dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Correcto, por eso es que el Señor dice de que las riquezas son engaño, porque cualquiera diría, ay, qué bonito sería tener dinero. Viera qué interesante es ver a la gente de dinero cuando tiene que pagar cosas. Hermano Jaime, dígame, le veo con la mano levantada. Gracias, pastor. Tal vez nada más como un especie de comentario complementario. Sí. En la primera sección, o más bien el primer abordamiento que hace de dónde cayeron las semillas, tal vez de resaltar que cuando también nosotros, por ejemplo, evangelizamos a alguien, pero lo dejamos ahí, pues que mira, ve, no le di seguimiento, probablemente sea una labor que dejamos de hacer como sembradores, ¿no? Logramos que la persona, obviamente esto ni siquiera es nuestro, pues el Espíritu Santo es el que interviene, pero una labor de seguimiento es necesaria para asegurar de que, al igual que una planta que, digamos, la sembramos, germinó, pero si no la regamos, si no estamos abonándola, cuidándola, deshiervándola, no necesariamente va a lograr llegar a buen fin. Entonces, es como un deber que nosotros tenemos, que a la hora de evangelizar, pues dar un seguimiento, no creer que con solo haber puesto la semilla, pues eso va a caminar solo, ¿verdad? Esa es una. Aquello de que, mire, ya le regalé una Biblia, ya le di un tratado, ya estuvo, ya yo cumplí mi parte. Exacto, ni más ni menos. Hay un seguimiento pues que hay que dar, ¿verdad? Esa es una. Y la otra que veo que por un lado, digamos, el que cae en las piedras como que está más asociado a alguien que está pasando por pruebas. Digamos, ese germinamiento que hay de la semilla por las pruebas es que se viene abajo. Y en cambio, Sí. en el de los espinos, es alguien que está bien, o sea, él no está bajo una prueba. La prueba es su codicia, pues, por temor de que le vayan a quitar lo que tiene ya ganado, las riquezas, el bienestar material. Entonces, Me como que gusta. son dos, una contraposición. Sí, me gusta, sí, porque vaya, y tal vez eso que dice Jaime para los demás que nos están escuchando es lo siguiente, que el de las piedras tiene dificultades por estar mal y el de los espinos tiene dificultades por estar bien, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el caso de las piedras dice, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces él se ve que en su vida está en esa situación de mire, aquí usted, ¿por qué no sabe? Aquí usted, ¿por qué no sabe cómo nos toca a nosotros el día a día? ¿Va? No, o sea, eso que usted dice está bonito, pero tal vez predíquelo ahí en Estados Unidos, mire, donde la gente tiene pisto, no aquí, va. Y en el caso del que cae entre los espinos, ¿qué es lo que sucede? Es el lado contrario. Y me gusta ese comentario. Me gusta ese comentario en el sentido de que este está en el otro
digámosle así, este está en el otro extremo, ¿no? Porque este está en una situación en la que él está bien, o tal vez no tanto que está bien, sino que precisamente por querer tener cierto estatus, por decirlo de una manera, por querer tener cierto estatus, pues entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, los afanes de este siglo, dice, el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, ¿qué es lo que sucede? Entran, dice, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora, mire, vamos a hablar acerca del que cayó en buena tierra. Que el que cayó en buena tierra, aquí se da otra situación. Hemos visto, por ejemplo, en los tres anteriores, de que los tres han fracasado. Hemos visto también por qué han fracasado, pero mire, en el caso de este, siempre hacemos el mismo ejercicio de que ponemos las tres columnas en paralelo. ¿Con qué idea? Ponemos las tres columnas precisamente con la idea de que nosotros podamos ver esa situación de qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Hermano Hernán, léanos por favor el relato de Mateo. Amén. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Correcto. Oscar, léenos el relato de Marcos, por favor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y mire lo que dice el relato de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Fíjese de que si usted analiza los tres relatos, se va a dar cuenta de, digámosle así, cómo se ve que unos se complementan a otros. Vale. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué este sujeto da fruto? Bueno, primero oye, pero entiéndase oír aquello de que mire, siéntese y trate de que no haya nada que lo distraiga. La otra cosa, a diferencia del que fue sembrado junto al camino, vea que este sí entiende, ¿verdad? Dice, este es el que oye y entiende la palabra. El Evangelio de Marcos viene y nos agrega otro detalle. Dice, son los que oyen la palabra y la reciben. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya ella lleva tres cosas. Oye, entiende, recibe. Tres cosas. A eso al ver el relato de Mateo y el relato de Marcos. En el caso del relato de Lucas, mire qué es lo que sucede. Tenemos lo que ya tenemos en los otros dos, de que dice que oye, entiende y recibe. Lucas nos dice la manera en la que lo recibe. Con corazón bueno y recto. Con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, dése cuenta cómo al unir los tres relatos, ¿qué es lo que nos topamos? Nos topamos prácticamente con una radiografía, si usted quiere, o con todo el panorama. ¿Por qué es que este sujeto sí da fruto? Hay que hacer todo eso. Hay que oír, entender, recibir. ¿Y cómo la voy a recibir? Con corazón bueno y recto. ¿Qué es la otra cosa que tengo que hacer? Tengo que retener la palabra. ¿Y qué es la otra cosa que tengo que hacer? Dar fruto con perseverancia. Mire, fíjese que a veces y esto de dar fruto con perseverancia es bien interesante por lo siguiente, porque a veces hay quienes hacemos algo bien una vez, pero no lo podemos repetir, ¿no? Y si lo hicimos bien, ¿y por qué no lo hacemos otra vez? Pues, ¿por qué no lo hacemos otra vez? Ese es parte del asunto. Fíjese que ahí le he puesto una notita y déjeme comentarle un poquito acerca de eso. Que usted se fija que tanto la narración en Mateo como la narración en Marcos habla acerca de porcentajes, ¿va? Porque la narración en Mateo dice a 100, a 60 y a 30 por uno. Marcos invierte el orden, pero la idea básicamente es la misma, a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunos de los que estamos aquí en la reunión, como trabajamos con cuestiones de números, pero lo vamos a explicar para tal vez aquellos que no trabajan con números, saben una cosa, de que para qué sirven los porcentajes. Para poder comparar dos cosas que normalmente yo no podría comparar. Vaya, usted dice, por ejemplo, mire, y nosotros podemos comparar la economía de El Salvador con la de Argentina.
En números no, pero en porcentaje sí. En porcentaje sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? Al hacer los porcentajes, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo hago es que logro poner un estándar donde los logro comparar a todos. Entonces, ¿por qué el Señor habla de porcentajes? Por esto, miren. Porque tal vez lo que puede ser bendición para usted podría no serlo para mí. Puede ser de que alguien diga, imagínese, tal vez para alguien tener $20, ¿qué puede ser para alguien tener $20? Tal vez lo que le va a echar al carro para que le aguante 2, 3 días, ¿va? O tal vez se los puede ir a echar en una sentada en un restaurante, ¿va? $20. Mientras que para otra persona $20, ¿qué puede ser? Puede ser el complemento para pagar la casa, puede ser para comprar una medicina, puede ser lo que debe la colegiatura del mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? 30, 60 y a 100 por 1, lo que tal vez eso signifique para mí, no sea lo mismo para usted. Imagínese, por ejemplo, tal vez para una persona que tiene una pupusería, tal vez que le vaya bien es que vendió 300 pupusas en el día, ¿va? Cosa que tal vez para un vendedor de carros, ¿qué sería? Que vendió un carro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que es bendición para mí podría no serlo para usted. Fíjese que yo hace muchos años yo trabajé para una persona que él daba esta explicación. Él decía, porque él de ser una persona pobre llegó a tener una empresa muy reconocida aquí en el país. Entonces él decía una cosa, a mí me lo decía, fíjate, me dice que las ironías de la vida, cuando era pobre no podía comer lo que yo quería porque no tenía dinero. Y ahora que tengo dinero, no puedo comer lo que yo quiero porque soy diabético. Entonces, María Julia, entonces, entonces le digo, era una cosa bien irónica, ¿va? Era una cosa bien irónica de que cualquiera podría decir, ay, mire qué barbaridad, qué bueno que sí, pero a veces el problema es, no, fíjese que no puede comer carne porque se le sube, se le sube, ¿cómo se llama esta cosa? Los triglicéridos, el colesterol. el ácido úrico, la carne. La cosa que me quería cortar, el ácido úrico. Se le sube el ácido úrico. Entonces le digo, este jefe que yo tenía, él así decía. Cuando yo no tenía dinero, decía él, no podía comprar lo que yo quería porque no tenía dinero. Y ahora que tengo dinero, no puedo comer lo que yo quiero porque me hace daño. por la diabetes. Eso sí, mire, a la hora de los tiempos de comida, era un pastillero que se tomaba y hasta él hacía la broma, ¿va? Que él decía, y decían que Maradona era drogadicto, decía, porque se tomaba una pastilla para hacer la digestión, una pastilla para que no se le coagulara la sangre, una pastilla para que no se le subiera el azúcar, una pastilla para poder hacer del 2 cuando iba al baño. Ay, usted, mire, yo lo veía, ¿sabe qué hacía para echarse todas las pastillas? Haga de cuenta y caso como que le ponen a usted un poco de churros en digamos que en una fiesta y que lo ponen así de aperitivo para que la gente mastique algo mientras se sirve la comida. Así se ponían todas las pastillas para tomárselo. Pastillas para dormir, pastillas para levantarse, pastillas para mantenerse despierto. Dios guarde. Entonces le digo, él decía eso, ¿no? Decía, ahora que tengo dinero no puedo comer lo que yo quiero por la diabetes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez lo que puede ser bendición para mí podría no serlo para usted, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor, en lugar de decir, mire, la bendición es que usted tenga carro o la bendición es que usted tenga casa. No, la bendición es porcentual. La bendición es porcentual en base a lo que Dios le ha dado a usted. Ahora, fíjese que también hay otra situación que le quiero comentar por acá, siempre hablando acerca de esta parábola. Y fíjese que hay una o dos cosas raras, que no hemos visto. La primera es esta que dice la escritura de que quién es el sembrador. ¿Quién es el sembrador? Hermano Hernán, si nos lee Marcos 4:14, por favor, esa cita que está en pantalla. Activa el micrófono. Hermano Hernán. Perdón, pastor. Sí, no El sembrador es el que siembra la palabra. O sea que el sembrador somos usted y yo. El sembrador somos usted y yo. Y fíjese que
Jaime nos mencionaba hace rato una situación que es bien interesante, ¿qué es lo que pasa con la siembra? ¿Por qué el evangelio es comparado con la siembra? Porque la siembra necesita dos cosas. Necesita mucho cuidado y necesita mucho trabajo. Usted ha oído, por ejemplo, de que no sé cómo es que le dicen a ese tipo de fruto, de que lo hacen. Yo escuché el término ese que dicen que lo hacen como madurar a la fuerza, ¿verdad? De que, por ejemplo, que un aguacate, ¿qué es lo que sucede? Digámosle así, un palo para que lo dé, dependiendo del tipo de palo, tarda 6 meses. Hay palos que dan una cosecha y hay palos que dan 2. Entonces hay quienes dicen, mire, es que hay un aguacate que lo hacen madurar a la fuerza. Pero ¿qué es lo que sucede con ese aguacate que hacen madurar a la fuerza? Es más pálido. Es más pálido y no tiene la dulzura que tiene el aguacate que se deja madurar según el tiempo de maduración. Entonces, ¿qué pasa con eso? Mire, la siembra es paciencia. La siembra es paciencia. Y a veces lo que sucede, y le digo, me estaba diciendo un pastor un día de estos y me parece una situación muy interesante. A veces la gente dice, ay, qué bonita la iglesia que usted tiene, invíteme. No, pues sí, pero es que lo que ellos no saben es todo lo que yo tuve que trabajar para tenerla. Bueno, por ejemplo, me estaba diciendo que uno de estos días, que precisamente cuando estaban empezando a formar la iglesia, habían veces, por ejemplo, que le hablaban a las 11 de la noche. A las 11 de la noche, pastor, quiero que venga a ver, quiero que venga a ver a mi mamá de que se le ha muerto el hijo y no se quiere separar del cadáver. Allá iba el pastor desde San Miguel hasta Morazán a las 11 de la noche, llegar a medianoche para darle palabra de consuelo a esa persona. Claro, usted ve la iglesia de él ahora y lo primero que la gente dice, oh, qué creído soy, ¿por qué no me invitas? No, pues si es que lo que vos no sabes es todo lo que este hermano ha trabajado para tener eso. Entonces, por eso es bien interesante. Y Jaime nos lo decía muy bien, es que mire, el evangelio es sembrar, hombre. Y aquí le voy a mencionar otro detalle raro. Mire lo que dice Oscar, léenos Lucas 8:11, por favor. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Correcto. Dice que el sembrador es el que siembra, puede ser cualquiera de nosotros. La semilla es la palabra de Dios. Pero fíjese que en esta parábola hay un detalle un poco curioso que yo le quiero comentar. Si usted lo ve a primera vista, lo primero que va a decir, ¿qué sembrador más torpe, va? Pues sí, déjeme explicarle por qué. Está bien fallar una de 4, pero fallar 3 de 4. O la otra cosa, que no se estaba dando cuenta que la semilla estaba cayendo junto al camino. O que no se estaba dando cuenta que la semilla estaba cayendo entre espinos. O sea, como que hay que ser un poco bestia para querer sembrar bajo esas condiciones, pues, ¿verdad? Si lo vemos así, superficialmente. Pero fíjese que eso tiene una explicación bien interesante y que le quiero compartir a usted. No es que él era un sembrador torpe, no era un sembrador torpe, sino que lo que sucede es de que todos, fíjese bien, todos, independientemente de cómo seamos, necesitamos que se nos predique. Allá cada quien si vamos a hacer caso o no. Usted, por ejemplo, puede venir y decir, mire, ¿y de qué sirve predicarle a las prostitutas? Mire, es que no se van a convertir. Ese ya no es mi problema, fíjese. Ese ya no es mi problema. Mi problema es sembrar. ¿Sabe, por ejemplo, qué otro tipo de gente? Últimamente los cristianos nos estamos haciendo un poco reacios a predicarles a los gays. Uy, no, van a decir de que yo me hice del otro lado. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? A veces nosotros como que pensamos de que hay personas que son tan malas que no merecen que se les predique. Entonces, por eso es de que no es que el que sembraba, pues sí, porque, ¿y por qué tira la semilla en medio de los espinos, pues? O sea, es lógico que no se va a dar. ¿O por qué tira la semilla en medio de las piedras, que no sabe que en medio de las piedras no se va a dar? Pues, ¿por qué no la tiró toda en buena tierra? Es que todos necesitan, hombre.
Todos necesitan. Mire, tengo un alumno en la clase del viernes, en la clase de griego. Le digo, yo le he cobrado un cariño bien especial y me dice, cuando empezamos el curso, mire, pastor, me dice, yo le quiero pedir su ayuda. ¿Cómo así? Yo soy malo para la tecnología. Yo pensé que me iba a poner el problema ese de que por mi edad, a veces el problema que ponemos los viejitos así como yo, mi edad, y por eso es de que yo no manejo mucho la tecnología. A ver, le digo, ¿cuál es el problema que tiene con la tecnología? Es que he estado preso, me dijo. He estado preso y hasta el año pasado salí de la cárcel. Entonces hay muchas cosas de cómo funciona el mundo aquí afuera que yo no las conozco. Entonces le digo yo, ¿sabe qué? Le digo, le voy a decir algo. Si el Señor lo sacó de la cárcel, téngalo por seguro que lo va a ayudar a que termine el estudio de teología. Le digo, me encantó por aquello de que ya ve la discusión que tenemos ahorita, por ejemplo, sobre si es bueno o no ir a predicar a los penales. Ese hermano me dio la demostración de que sí vale la pena. Y lo mismo aplica para cualquier otro tipo de... ¿Sabe a quién llevaron a predicar a los penales? Y estaba diciendo el domingo, al pastor que predicó el domingo, a Héctor Hermosillo, el que predicó ¿cómo se llama? En lo de la celebración del día judío. Lo llevaron a predicar al penalito, al que está allí por la tiendona. Lo llevaron a predicar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien lo ve, mire, si ya están presos, hombre, que no ve que son unos delincuentes y que no sé qué. Pues ese es lo que pienso yo, pues. Ese es lo que lo veo yo desde mi punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, el que está junto al camino, el que cayó entre las piedras y el que cayó entre los espinos, los tres necesitan al menos tener la oportunidad de saber de qué hay el evangelio. Entonces no es que era un sembrador torpe, no era un sembrador torpe, sino que ellos, al igual que el de buena tierra, que era lo que sucedía, igual que todos ellos, necesitaban de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a aprovechar este momentito, hermano Jaime, ya que vamos al espacio de las preguntas. Cuénteme. Preguntas y comentarios. Dos perspectivas de repente alternativas para enriquecer el análisis. Sí. Primer ejemplo, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, él el rol de sembrador lo hizo, pero a la perfección y durante toda su vida pública. Y si reflexionamos en eso, el 100% de la gente a la que oyó sus predicaciones, imagínense con qué maestría y todo, pero el 100% de todos ellos no fueron salvos. Es el mismo tema, pues, él era el sembrador, esparció las semillas, pero no todas germinaron y llegaron a feliz término. Muchos se quedaron en el camino y acuérdese, digamos, del rico, el joven rico, que nomás le empezó a ahondar y a desnudar su realidad, se fue y conocía la palabra perfectamente. Y tantos casos, pues. Entonces, esa es una perspectiva, ¿verdad? Que no es que el sembrador tenga torpeza, sino más bien él está cumpliendo una misión y no distingue, pues. Y ese es como que el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y la otra perspectiva es cuando la Gran Comisión nos dice que vayamos a los 4 puntos cardinales y que hagamos discípulos y prediquemos la palabra. También el pescador, por ejemplo, él tira las redes y él no sabe ni qué le va a venir, pero su obligación es tirar las redes. Sí. Ahí van a venir peces buenos, peces malos, hasta cosas venenosas, pero está cumpliendo su misión y eso es lo importante. No, abonando, digamos, esto a lo que usted decía de predicarle a esta comunidad de LGBT y todas las letras que sigan. Todo el comentario ese. O sea, eso no nos debe limitar, o sea, es hacer lo que te mandamos a hacer y lo demás es cortesía del Espíritu Santo. Si alguien se va a convertir, no va a ser por nosotros, nuestro mérito propio, pero mi misión es hacerlo. Sí, y fíjese que vaya, le voy a poner otro caso que también inclusive se relaciona con esto.
Por ejemplo, cuando lo llegaron a ver los 10 leprosos, Jesús sanó a los 10 a pesar de que él sabía que solo uno iba a regresar a darle la gracia. O sea, su labor, ¿qué es? Mi labor es sembrar. Que parte, que imagínense en el caso de los 10 leprosos, que algunos de ellos probablemente estaban junto al camino, que otros estaban entre las piedras, que otros estaban entre espinos, no importa. Pero tú tenés el derecho, por lo menos, a saber que hay un Dios que te ama. Que ya sé que si vos no lo vas a querer aceptar, que lo que vos no vas a querer hacer, ya no es mi problema. ¿Va? Mi problema es que tú conozcas el Evangelio. Fíjese que estaba viendo, por ejemplo, un día de estos, el lunes, creo yo, estaba viendo una noticia de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, de que, por ejemplo, hay unos maestros de boxeo tailandés que están en Chile ahorita. Están enseñándole técnicas de defensa personal, pero oiga, ¿quiénes? A la comunidad LGBTQ. Y ellos porque quieren aprender boxeo tailandés para defenderse del rechazo de la gente. O sea que van a pescocear a alguien si les empieza a decir cosas que a ellos no les gustan. ¿Va? Bueno, y estos maestros tailandeses van a hacer, después de Chile, van para Colombia, van para Ecuador, van a México, o sea que van a andar por todos lados haciendo esa travesura. Entonces, el asunto es todos necesitamos que se nos predique, todos. Allá cada quien. Y cuando se presente ante el Señor, entonces va a dar la explicación. Mira, a vos te dijeron, ¿qué hiciste? Ahí será la explicación. Pero es por eso de que le digo, una de las cosas que deja la parábola es de que el sembrador no era un sembrador torpe. No, él no era un sembrador torpe, sino que él simplemente sabía, esas personas también necesitan del mensaje de Dios. Veamos, otra opinión más o algo otro comentario, ya que estamos en la parte de los comentarios. Oscar, dime. Disculpe, pastor, también la expresión del dar fruto en porcentaje, también la podemos entender como que es un proceso en el que empezamos a dar poco fruto y vamos creciendo y aumentando el fruto que vamos dando. O sea, Ah, la vida cristiana es un proceso que principalmente con los nuevos cristianos que empiezan a dar poco fruto y a través de cómo van creciendo su relación con Dios, va incrementando muy el bien. fruto que pueden ir generando. Muy bien, correcto, porque a veces habemos algunos pastores que somos un poco impacientes, ¿va? De que mire, se ha convertido y ya a la semana ya queremos que predique, ya queremos que sea ministro de música, ya queremos que salga a evangelizar. No, hombre, calma tus nervios, dale tiempo. O sea, no todos somos el apóstol Pablo, no todos somos el apóstol Pablo, entonces dale tiempo a que el Señor empiece a obrar en la vida de esta persona para que pueda ocurrir ese cambio que la Escritura ha prometido. Me gusta esa idea. Veamos, ¿alguien tiene alguna otra opinión o algún comentario más antes de anunciarles, hermano Jorge Ramos, dígame? No es el presentador de Univisión, ¿va? A ver, dígame. Hola. Bendiciones, pastor. ¿Cómo está? Mi pregunta es, ¿en qué se basan los que dicen que no hay que evangelizar? Y otra sería que la gente piensa que solo los pastores deben evangelizar, mientras creo que pues también la congregación es importante tomar en cuenta que la congregación también debe evangelizar. Esa es mi pregunta. Ok, muy bien. Fíjese de que respecto a la cuestión de la evangelización, la verdad es que no es una tarea de solo los pastores. Porque usted se fija que, por ejemplo, tanto Marcos 16:15, que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura, como Mateo 28:19, que dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, ninguna de las dos cosas está restringida a los pastores. Ninguna. La iglesia en general, como cuerpo de Cristo, tiene que evangelizar. Es su deber. Es su deber. Ahora, respecto a la otra cuestión de que, por ejemplo, de que los que dicen que no deben evangelizar, es que lo que sucede de que hay una idea dentro de la teología, y quiero hacer la salvedad que es una idea de teología que se llama la predestinación.
Pero dentro de este concepto de la predestinación, digámosle así que hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hay quienes creen en la predestinación de que aunque los salvos ya están predestinados, pero como nosotros no sabemos, entonces tenemos que evangelizar a las personas. Ese es un punto de vista. Pero hay otro punto de vista que dice, mire, como los salvos ya están predestinados, entonces no es necesario evangelizar. Pero no es porque la Biblia lo diga, no, sino que es un punto de vista que existe dentro de la teología sobre una comprensión de una doctrina en particular. No es que haya un pasaje bíblico que diga no es necesario evangelizar, todo lo contrario, todo lo contrario. Ya sea de que seamos creyentes o no en la predestinación, la Escritura sí nos enseña que nosotros debemos, y por eso está esa cita, Mateo 28:19, Marcos 16:15, o también, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Timoteo, que le dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, pasajes que hablan acerca, el Señor en Mateo 24, por ejemplo, dice que será predicado el Evangelio del Reino a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. O sea que desde el punto de vista de las Escrituras, se debe predicar, se debe evangelizar. Ya después vendrá la situación de los demás. Dígame, hermano Jaime. Jaime Rivas, dígame. Pastor, pero yo, bueno, una opinión muy personal también. Creo que esta tendencia ¿cómo se llama? De la predestinación no necesariamente va en contra, digamos, de lo que normalmente se hace como evangelizador. El tema, le pongo un ejemplo. Hay un barco que es atunero. Obviamente Sí. está para pescar atunes, pero a pesar de que ya está predestinado o está preparado pues para ir a hacer ese tipo de pesca, si no sale al mar y pesca de lo que sea y ahí va a venir de todo pues, pero él está ejerciendo pues para lo que fue hecho, ¿no? El caso es parecido al nuestro. A nosotros nos dicen, vayan a los 4 por todos lados de los confines de la tierra y evangelicen, a pesar de que sabemos de que, imagínense que está desde antes de la creación están ya seleccionados los que van a ser salvos, pero están en un mar, pues tenemos que ir a buscarlos. La misión que nos dieron es clara. No nos preguntaron qué decir, no qué decir, es necesario que vayas o no es necesario que vayas. Se nos da un mandato, ni siquiera es opcional. Vayan. Y yo creo que ese punto creo que es a tomar en consideración, pues como para dejar de justificarnos de no ir. Tenemos que ir. Es correcto. Y fíjese que me gusta ese punto de vista de lo del barco atunero, porque lo que pasa es esto. Y yo he escuchado a veces, le voy a comentar dos cosas que a veces me han dicho pescadores. Uno, tiran la red, jalan. Todo lo que no sea lo que ellos quieren, lo regresan. ¿Verdad? Ese es uno. Y la otra de que a veces, por ejemplo, los pescadores, digamos, los que están en las playas nuestras, por ejemplo, digamos, salen a pescar y no pescan nada, a veces lo que hacen es que buscan a estos barcos atuneros o camaroneros, porque en lugar de que ellos regresen las cosas al mar, ¿sabe qué hacen los pescadores? Se las compran. ¿Va? Aquello como por decirle algo. Mire, fíjese que ese es un barco camaronero, pero dentro de todo lo que agarraron venía de esos animales de los que hacen la lonja. Ok, entonces, ¿qué dicen los pescadores? Como ellos han pasado pescando toda la noche, no pescaron nada, entonces, ¿qué hacen? Le compran al barco pescador todos esos animalitos que le sirven para hacer la lonja. Y ya entonces ya no regresan con las manos vacías. ¿Verdad? Entonces, ahí se da también esa situación de que alguien al fin de cuentas terminó aprovechando eso. Pero sí es muy cierto eso, de que nosotros tenemos una labor, en medio de toda esa labor, mire, va a salir de todo, pero a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Lo que a nosotros nos corresponde hacer es hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, ¿verdad? Que aunque hay un punto de vista que dice eso, pero hago la salvedad, es un punto de vista, no es algo que las Escrituras lo digan. Bueno, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana, y fíjese que para la próxima semana tenemos este tema un poco curioso. El rey Saúl
solo 2 pecados y fue desechado. La próxima semana vamos a ver ese tema de que, fíjese que curiosamente, bueno, el Señor le dijo a Saúl, mira, el Mesías pudo haber salido de vos. Pero ¿qué es lo que sucede? Solo 2 pecaditos. Y aquello de que, mire, el Señor qué tan delicado andaba de que solo con 2 pecados y adiós va. Entonces vamos a ver la próxima semana por qué en el caso de Saúl, por qué solo 2 pecados lo dejaron cometer y lo denunciaron, ¿verdad? Le diré, fíjese que los 2 pecados, vamos a darnos cuenta la próxima semana que tienen un elemento en común que vale la pena que nosotros podamos considerar. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. Y desde ya pues estamos completamente invitados, ¿no? Para que podamos estar. Así que vamos a terminar la reunión de esta noche. No me queda más que agradecerle pues el que nos haya acompañado a esta hora, ¿verdad? Así que vamos a terminar la reunión de esta noche y vamos a orar. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por la reunión y por todas las cosas que a través de mis hermanos tú nos has enseñado. Bendice sus vidas, bendice a sus familias, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no me queda más que agradecerles pues el que hayan estado con nosotros y cuando ya esté el video subido pues se lo vamos a compartir. La otra cosa también es que si usted ya está suscrito, prácticamente al nomás se sube el video ya le va a aparecer la notificación de que el video está subido, ¿verdad? Así que muchas gracias, el Señor me lo bendiga a todos, pasen muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno. Buenas noches, pastor. Bueno, Dios los bendiga. Amén.